de los gobernados. Ahora, esta semana estuvimos estudiando cuál es el fundamento del gobierno de Dios. La palabra de Dios. Como le dije, esta semana estuvimos estudiando cuál es el fundamento del gobierno de Dios. Si entramos en materia, bájame un poquito el zoom. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando yo leo esta parte de la escritura de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, ¿qué me da a entender Apocalipsis 12, 17? ¿Qué me da a entender? El diablo sigue adelante luchando para destruirnos al pueblo de Dios. Recordemos que desde el principio el enemigo ha tenido un pleito. Y ese pleito fue porque quiso sentarse en el trono de Dios. Y entonces se le dijo, no, aquí ya no hay lugar para ti. El diablo fue arrojado, no fue arrojado a la tierra, recordemos. ¿A dónde fue arrojado? ¿Ah? Fue arrojado al abismo y él comenzó andando por los mundos tocando la puerta para ver si alguien lo dejaba de entrar. ¿Y qué pasó? No lo dejaron. Entonces vino al planeta Tierra y estaban nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces él llegó, tocó. ¿Y qué pasó? Lo dejaron de entrar. Entonces ahora dijo él, cuando pecó la primera pareja, ahora este lugar es mi dominio. Y después de eso comenzó a tener la guerra contra la descendencia del pueblo de Dios, y específicamente con una particularidad en específico. ¿Cuál es? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio Nosotros de tenemos Jesús. claro cuáles son los mandamientos de Dios, pero tenemos claro cuál es el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El Dice, hermano nos dice, tenemos claro cuáles son los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Ah? La ley moral. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Jesús? dice que Dios escribió en 2 tablas del texto su testamento, ¿ya? Que fueron puestas como testimonio de su verdad, que fue puesto escritos en piedra y puestos dentro del arca del testimonio, porque se dice así, porque ahí están guardados los mismos Los 10 mandamientos. mandamientos. Entonces viene a ser lo mismo, los mandamientos de Dios es lo mismo que el testimonio de Dios. Esta mañana obedeció esa ley. Esta mañana nos vamos a enfocar en esto, porque los cristianos de fuera dicen que la ley ya fue abolida, que la ley ya no está en función, que nosotros como adventistas estamos bajo la ley de Moisés, y porque estamos bajo la ley de Moisés estamos bajo maldición. Pero la palabra del Señor no nos dice eso. Recordamos lo que decía la palabra del Señor en Isaías las semanas hace como unos 3 sábados atrás. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios, ¿qué pasa? Dice, permanecerá para siempre. Dios le ordenó a Moisés y le dijo, Moisés, sube a mí al monte. Al estar Moisés en el monte 40 días, recordemos que estuvo 40 días, estuvo en la presencia de Dios. Dios le dio a Moisés 2 tablas que contenían los 10 mandamientos. Y no los escribió Moisés, ¿los escribió quién? Los escribió Dios con su propio dedo. Y al escribirlo Dios con su propio dedo nos está indicando de la importancia que tiene este evento. Recordemos que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis fue escrita por hombres, alrededor de 40 personas, entre 1600 años. Pero los 10 mandamientos es lo único exclusivo que Dios escribió con su dedo. ¿Se puede imaginar la importancia de ello? ¿Por qué no le dijo Dios a Moisés, mira Moisés, te voy a dictar lo que vas a escribir y escríbelo aquí? ¿Por qué no le dijo eso? Moisés era diestro para escribir porque a él le enseñaron allá en Egipto.
Era un hombre letrado, era un hombre educado, era un hombre que había sido instruido en los mejores lugares en Egipto. Pero Dios le dijo, aquí no te metas, aquí voy yo. Y comenzó a cortar Dios con su propio dedo las mismas tablas. Se las entregó. Venía Moisés bajando del monte, se encontró con el desparpajo, el desorden que el pueblo tenía. Moisés, de molesto, las tiró y se quebraron. Pero cuando usted va al Deuteronomio, usted encuentra el Deuteronomio que dice la palabra del Señor. Entonces Dios me habló y me dijo: lábrate 2 tablas como las primeras, porque voy a escribir otra vez lo que estaba escrito en las primeras tablas. ¿Quién le dijo eso? Dios. Entonces Dios le estaba diciendo: tú solamente haz el molde, porque voy a volver a escribir lo que había en las primeras tablas. Y ahí está la importancia, como dice el hermano. Mire, dice alguien, quiero leerles. lea, dele. Dice, y vio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas. 2 tablas. 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. ¿Qué es lo que escribió en esas 2 tablas del testimonio? Los 10 mandamientos. Y mire, dice acá. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¿Ya? El 15 dice: cuando Moisés se volvió y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el testimonio de Jesús? La ley de Dios. La ley de Dios. Vuelve. Éxodo 34. El Señor le dijo a Moisés: pule 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Así prepárate para mañana y sube temprano al monte Sinaí. Preséntate ante mí en la cumbre del monte. Que nadie suba contigo, sino solamente, ni se asome nadie en todo el monte. Tampoco debe haber oveja ni buey paseando delante del monte. Allí la importancia, hermanos, de este asunto. Dice la gente: no nos vamos a salvar por guardar el sábado. ¿Sí o sí? Dice la gente: no importa el día que adoremos, lo importante es adorar. Decía el hermano en la escuela sabática: todos los días son de Dios. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, las Santas Escrituras, usted se da cuenta que el único día que Dios bendijo, santificó y guardó fue ¿cuál día? El sábado. O sea, Dios no le va a decir a usted: adora el domingo, adora el lunes, adora el martes, adora el día que quieras adorar. No. Dice la palabra del Señor: acuérdate del día sábado para santificarlo. Éxodo capítulo 20, versículo del 8 en adelante. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tus criadas, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque entonces viene Dios y recuerda que fue lo que hizo en la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén. La palabra del Señor así lo dice. No, es que no se puede. Usted le quiere buscar 5 patas al gato, solo tiene 4 en la cola, nada más. La palabra del Señor
y usted lo busque en la Biblia que usted lo quiera buscar y así dice. Hasta en la católica. Hasta en la católica lo dice más claro. En la católica dice sábado. Sí, o sea, es que este no es invento de la iglesia adventista. Esto fue lo que Dios dejó desde la creación del mundo. Luego nosotros, o más bien, ¿cómo se le llama esto? Nuestros antepasados, lo que hicieron fue agarrar el día sábado y ponerlo como importante en nuestras doctrinas fundamentales. Porque eso es lo que hace diferencia entre el pueblo de Dios y el que no obedece a Dios. Ahora, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Al observar el mundo que nos rodea, podemos comprobar que Dios creó las leyes que lo rigen. Las leyes que marcan, por ejemplo, la forma en que se crece y se desarrolla un ser vivo. Existe una ley que nos impide salir disparados mientras la Tierra gira a gran velocidad en su recorrido fijo alrededor del Sol. Dios creó también una ley que indica cómo se debe actuar y por lo cual se rigen todos los habitantes de este mundo como los habitantes de los otros mundos que no han caído, incluso los ángeles. Dios implanta en cada ser inteligente del universo esta ley. Según Romanos 2:15, sin embargo, el pecado ha desvirtuado la ley en nosotros. Por eso mismo, tuvo que transmitírnosla por voz y por escrito. Ahí encontramos cómo estaba desglosada la lección de esta semana. La ley. Primero, quiero tomar algunos puntos importantes. La ley es eterna. Dice la palabra del Señor, Mateo 5:17, no penséis que he venido a anular, o en otras versiones dice, a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino he venido a darles cumplimiento. Díganos. Yo estaba viendo un repaso de eso. Y cuando Jesús, en el original, la palabra que Jesús usó no era deshacer. Deshacer, sí. Deshacer. Entonces él prácticamente dijo, no penséis que yo he venido a deshacer la ley. No he venido para deshacer, he venido para cumplir. Vamos a tomar algunos puntos importantes de la palabra del Señor. Mire, aunque ahora no es común oír que Jesús abolió los 10, aunque ahora es muy común oír que Jesús abolió los 10 mandamientos en la cruz, no era esa la enseñanza de los reformadores, ni es la enseñanza de la Biblia. Si bien es cierto que en la cruz dejaron de tener validez las leyes ceremoniales relacionadas con el santuario terrenal, no ocurrió así como la ley moral, según Efesios capítulo 2, versículo 15. La ley de Dios es eterna, atemporal, perfecta y rige el comportamiento de todo ser inteligente creado por Dios. Ahora vamos a ver esta parte importante. El carácter de Dios. El carácter de Dios es justicia y juicio. Esos son los cimientos de su trono. Ahora, los mandamientos o la ley de Dios, según Salmo 119, pues todos sus mandamientos son justicia. El carácter de Dios es misericordia y verdad y van delante de tu rostro. La ley de Dios también es verdad. Ahora, quiero tomar estos puntos importantes. Primero, hay personas que están de acuerdo en los mandamientos, pero solamente para ellos están vigentes nada más ¿cuántos? 8. Y estamos hablando de la iglesia católica. La iglesia católica para ellos, en los 10 mandamientos solamente funcionan 8 nada más. 2 de ellos fueron anulados. ¿Cuál? A ver, digo. El segundo y el cuál. ¿Qué dice el segundo mandamiento de la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ese es el segundo. Y el cuarto es, acuérdate del día sábado para santificar. Lo que hicieron fue, ¿qué hicieron? A ver, recuerden, usted conoce más de historia que yo. ¿Qué hicieron? Hicieron modificación y quitaron el cuarto mandamiento. Dividieron Y dividieron. ¿Cuál dividieron? Es que el cuarto mandamiento no lo han quitado. Sí, lo han quitado. No, porque sigue escrito en la Biblia. No. ¿Qué te digo? Que Ellos lo modificaron. que le pusieron. Sí, ellos lo modificaron. Y ellos le pusieron ahí, santificarás La fiesta. las fiestas. Es cierto.
Y la palabra del Señor dice que maldito aquel que le quita o le agrega una tilde o una más. Entonces tenemos este grupo de personas que hablan de los mandamientos, pero para ellos solamente hay 8. ¿Cuál mandamiento fue El que hicieron 2. Sí. El 10. No codiciarás. Y fíjese la contradicción. Es el mismo mandamiento, porque dice no codiciarás la mujer del prójimo. Y ahí lo dividieron y pusieron lo mismo de no codiciarás más abajo. Más abajo. Sí, para hacer el 10, para que quedara el 10. Para que cuadrara. Entonces tenemos otro grupo de personas que para ellos están de acuerdo en los mandamientos de Dios, pero para ellos solamente están vigentes 9 de ellos. Ayer andaba una señora predicando en el mercado y los mandamientos, y los mandamientos, y los mandamientos, y comenzaba a nombrarlos, pero cuando llegaba al cuarto metía otra cosa. Y así son los domingueros. Y cuando hablo de domingueros estoy hablando de bautista, estoy hablando de línea, estoy hablando de pentecostal, estoy hablando de todas esas iglesias que guardan el día domingo y van en contra de la palabra de Dios. Nosotros estamos conscientes y estamos seguros, hermano, que el día del Señor es el día sábado. Y eso siempre ha sido así. Desde la creación del mundo hasta la finalización ahí en Apocalipsis. La Biblia así lo dice. Cuando usted va a Éxodo capítulo 1, usted encuentra que ahí dice que Dios creó y en el séptimo día descansó. Y cuando usted va a Apocalipsis capítulo 14, versículo 17, viene mencionando otra vez los mandamientos. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis los mandamientos de Dios están vigentes. Cuando llegue uno de estos domingueros a predicarle a usted y le hable de los mandamientos de Dios, usted dígale, pero el sábado no puede mandar. ¿Cuál es la respuesta que ellos le dan? Que ya fue abolido. ¿Ah? Que ya fue abolido. Que ya fue abolido. Que ya no hay que obedecer. Sí. Ellos dicen, ay, que hay que obedecer los mandamientos de Dios. Yo les digo, ¿cuáles mandamientos? Ajá. Dígamelo, le digo. Y a cuando ella, ay, porque aparte ese le digo yo. Y ahí empieza el proceso. Sí. Empiezan a hablar de cuando dice que Dios abolió los sábados ceremoniales, pero como no estudian las cosas. Ese es el problema. Nomás nos vamos a lo que nos interesa, a lo que a mí me interesa y ahí me quedo. Pues un día un hombre estaba hablando ahí en redes sociales y decía que nadie te juzgue en comida, ni en bebida, ni en día de reposo. O sea, la Biblia está diciendo que nadie me tiene que juzgar, entonces yo tengo que tomar y tengo que comer lo que me dé la gana. Porque la Biblia así lo dice. Y entonces cuando vamos a la palabra del Señor nos damos cuenta de tantas cosas. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de cuántos. Se hace culpable de todos. La Biblia no se equivoca, hermano. La Biblia es un hilo perfecto desde Génesis hasta Apocalipsis que le va marcando el camino que usted debe de seguir. Ahora, cuando vamos a la palabra del Señor, dice Jesús, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y usted le pregunta a la gente, ¿usted ama a Dios? La gente le dice, sí, guarda los mandamientos. No, entonces, no ama a Dios, así de sencillo. Esto no lo digo yo, lo dijo Jesús, capítulo 14, versículo 15 y versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No 8 mandamientos, no 9 mandamientos, sino 10 mandamientos completos. Que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no andarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Si nosotros nos rigiéramos por esta ley de 10 mandamientos, nosotros viviríamos en paz con todos. Felices. Sí, felices. Felices. Aquí dice también, Dígalo. el que tiene el mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. No hay para dónde. Ese es el que me ama. Y entonces sigue diciendo Jesús, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Más claro no perder. ¿Con qué yo lo estoy comprobando? ¿Que los 10 mandamientos están vigentes? Con la palabra de Dios.
casa lo estudia, o los que nos están viendo, ahí búsquenlo, pónganle pausa al video y ahí busquen su Biblia. No, es que el día domingo guardamos porque ese día fue la resurrección de Jesús. Sí, hasta ahí le puedo mostrar de que Jesús descansó el sábado. Las mujeres, María, las otras mujeres descansaron el sábado y fueron al sepulcro ¿cuándo? El primer día de la semana, dice la palabra del Señor. Yo digo, tan claro que está, que no entiende, porque tan claro. ¿Saben qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es lo siguiente, mire, y con esto están preparando al mundo para la ley dominicana. Ahora el primer día de la semana ya no comienza con domingo. En el calendario, ¿verdad? Ahora el primer día de la semana comienza con ¿qué? Con lunes. Y termina con domingo. Ahora el domingo se convierte en el séptimo día de la semana. No, hay calendarios que sí, ya están así. Ya están así. O sea, lo que yo le estoy diciendo no se lo estoy diciendo porque me lo han contado. Lo que le estoy diciendo lo estoy diciendo porque yo lo he visto. Los calendarios ya rato salen así. Sí, ya rato vienen así. Lo que te quiero decir es que todos los que van a hacer plazo tienen que estar sutil, porque ya no son para las nuevas generaciones. Y el primer día, mi amiga tiene un dicho que siempre me dice, primero fue sábado para después el domingo. Y entonces yo le digo, estás equivocada, primero fue domingo y por último fue sábado. Y me dice, ya vas con tu iglesia, respetar lo que yo no te estoy hablando de iglesia, te estoy hablando según el diccionario, buscar el diccionario. Y no acepta, ella dice que el séptimo día. Es que no se, mire. En los noticieros también, dicen, el lunes, el primer día de la semana. Es que mire, tan cegados. El enemigo la gente la tiene tan cegada que por más que usted le explique con la Biblia en mano, la gente no se lo hace. Pero hay una realidad. Dios en su palabra no le puso nombre. No le puso nombre a la semana. Sí, recordemos, a los días de la semana no le puso nombre. Primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día de la semana, pero en el original, cuando vamos a la palabra del Señor, en el original dice Shabbat. Para el día sábado, para referirse al día sábado dice Shabbat. Es el único día que tiene nombre. Es el único día. El día sábado es el único día que tiene nombre, el día de la semana. Entonces, cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos más citas. Romanos 7, versículos del 7 al 13. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Es pecado la ley? La gente dice que estamos bajo maldición. Y si estamos bajo maldición, estamos bajo pecado. Por la ley no es el pecado. Exactamente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y la gente acepta algunas cosas de la Biblia, pero otras cosas la rechaza. Y no es así. La Biblia es una sola y debemos aceptar todo lo que está escrito en ella, porque todo lo que está escrito en ella es inspiración divina. Amén. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y no está hablando el apóstol Pablo de la ley ceremonial. ¿Está hablando de cuál ley? Está hablando de los mandamientos de Dios. Él está refiriéndose al 10º mandamiento. Viene Jesús y llega aquel joven y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús va y le dice, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Honra a tu padre y a tu madre. Comienza Jesús a enumerar. Y le dice, mira, todo eso lo he guardado desde mi niñez. ¿Se imagina usted la importancia? La palabra del Señor dice que Jesús en el día sábado iba a la sinagoga. ¿Y qué pasaba? Se levantaba a enseñar. El apóstol Pablo, los discípulos iban el día sábado a la sinagoga. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Seguimos. La ley en el santuario celestial. Esto usted ya lo conoce muy bien. Esa es la palabra del Señor, Apocalipsis 11:19. Y el santuario de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario. Juan vio el santuario celestial abierto y en él se dejó ver el arca del pacto. ¿Acaso hasta ese entonces
del arca del santuario celestial había estado escondida. ¿Quién representa esta visión que vio el apóstol Juan? Recordemos que lo que pasaba, para poder entender esta visión debemos mirar hacia el santuario terrenal y los ritos que se celebraban en él. El arca permanecía oculta durante todo el año y solo podía ser vista ¿cuándo? El día de ¿qué? De la expiación. Ese día se realizaba el juicio y los pecados eran definitivamente eliminados. Pongámonos a pensar, hermanos, por un momento. Si la ley no fue abolida, lo decíamos el sábado pasado, ¿por qué Dios les ordenó que la pusieran dentro del arca del pacto? El sábado pasado le explicábamos y decíamos que la ley que fue abolida cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario fue la ley ceremonial, las leyes rituales, porque ya no iba a haber necesidad de matar más corderos, que como dijo el apóstol Juan, que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya el trabajo del sacerdote terrenal, ¿qué estaba pasando? Estaba llegando a su fin. Por eso cuando Jesús murió, y lo decíamos el sábado pasado, el velo del templo se rasgó, porque ya no había que ya no debía haber ese trabajo que se daba. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña y la Biblia nos enseña. Ahora, vamos avanzando porque el tiempo se nos fue. Sábado. El significado del sábado. Acuérdate del sábado para santificarlo. El cuarto mandamiento exige la observancia del sábado por dos razones. Primero, porque Dios nos creó, y segundo, porque Él nos redimió. Para nosotros el sábado constituye una pausa en la semana para alabar a nuestro Creador. Y hago un paréntesis en esto. No quiere decir que solamente el sábado adoramos a Dios. Y por eso muchas veces se nos llama como sabáticos o sabatistas. Cuando la gente me dice, ¿usted es sabatista? No, yo soy adventista del séptimo día. Yo adoro a Dios todos los días, pero el sábado es exclusivo en adoración a Él. Sí, porque la gente cree que solo el sábado venimos a la iglesia y debemos de tener eso bien claro. Claro que no. Durante la semana hay actividades también que se realizan. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa con el sábado? El sábado es un día ¿qué? Especial. Es un día especial, apartado y dedicado. Entonces no comen el sábado, como decimos con mi esposa, cuando comemos más tranquilo. Ayer estábamos desayunando en el negocio y llegó la gente a comprar. ¿Y qué pasó? Dejamos de comer porque atendimos y volvimos a querer otra vez comer, llegó otra gente a comprar y así. Durante la semana ese es el trajín de todos los días. Pero el día sábado nos sentamos a la mesa a comer en paz. ¿Qué no hacemos el sábado? El sábado no hacemos ninguna actividad secular. Que Dios así lo ordenó. Y entonces si se les enferma a alguien, no dejan que se muera. No, Jesús dijo que debíamos de hacer el bien el sábado. Y esa es la ley que nos rige como adventistas del séptimo día. Claro, si se me viene a la mente y solamente porque tengo ganas de tomarme una Coca-Cola voy a ir a comprarla a la tienda el día sábado, estoy pecando. Porque no es una necesidad. Y si le hace falta la tortilla, tenía que haberla comprado el día viernes. Esa es la. Mire, dice la palabra del Señor. Isaías, se me olvida la cita, en donde habla que dice, si llamamos al día sábado de misa, 58, 13. Isaías 58, 13. Vamos a leer textualmente porque pues, a veces solamente lo que hacemos es resumir. Aquí lo tenemos. Si en el día de reposo
mire lo que dice esta versión. Estoy leyendo versión, a ver, contemporánea. Estoy leyendo versión contemporánea. Isaías 58:13. Si en el día de reposo, que es mi día santo, dice. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad. ¿Y cuál es nuestra voluntad? Ahorita para los amantes del gobierno, mire, ahí están viendo que Bukele está sentándose otra vez y siendo presidente. En la tarde, ahí van a estar los adventistas viendo el partido del Real Madrid contra el Borussia Dortmund. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Ahorita lo estamos leyendo aquí, hermano. Ahorita lo estamos leyendo aquí. Si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrena de hacer tu voluntad, y eso es hacer nuestra voluntad, decir lo que quiero, ir donde quiero. ¿Sabe qué curioso? Que en cualquier día no podemos hacer nada, pero en el día sábado lo dejamos para todo. El día sábado pareciera que solo ese día viene el doctor a dar consulta. ¿Sí? Pareciera que es el único día que tenemos para ir a visitar a la familia. Cualquier día de la semana no lo podemos tocar porque son intocables. Pero el sábado podemos hacer cualquier tipo de esas cosas. ¿Y qué estamos haciendo en ese momento? Estamos haciendo nuestra voluntad. Si te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas santo, glorioso del Señor, y si lo honras, no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces ese día lo llamarás delicia. Yo, el Señor, te llevaré por las alturas de la tierra, y ahí te daré de comer la herencia de Jacob, porque la boca del Señor lo ha hablado. Y seguimos avanzando, y quiero terminar con una cita que traigo por aquí. Aquí está la cita. No penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolirla, sino a cumplirla. Dice el Conflicto de los Siglos, página 26, capítulo 26, página 430. Nuestro Señor no vino a destruir o a disolver la ley moral, sino que vino a abolir la ley ceremonial dada por Dios a Moisés y a los hijos de Israel, que contenían todos los preceptos y ordenanzas relativos a los antiguos sacrificios y servicios en el templo. Pero el Señor nunca vino a abolir la ley moral que contenida en los 10 mandamientos. Más claro no lo podemos entender. Esto es como estarle explicando a un niño cuánto es 1 más 1 por 2 manzanas. Así de sencillo. Esto es como decirle al niño, mire, 1 más 1 le da igual a 2. Pero usted se lo pone de esta manera a cualquier cristiano, no se lo entiende. No se lo entiende. Y entonces vamos a la palabra del Señor y les explicamos y les decimos. Ahora, ¿qué papel fundamental tendrá esto en el tiempo del fin? ¿Usted conoce lo que va a pasar? Esto ahorita del calentamiento global y de todas estas situaciones que quieren armar la Agenda 2030, que quieren llegar al nuevo orden mundial para establecer un solo gobierno, un solo líder, un solo día de descanso, y eso va a ser ¿qué? El domingo. Recordemos que eso es lo que nos lleva. Mire que no está lloviendo porque el calentamiento global no, están haciendo, mire, qué curioso, muy, pero muy curioso. La semana pasada el Papa dijo que se iban a aumentar los fenómenos paranormales y todo lo demás. ¿Sí? Curiosamente, de que él dijo eso, en todas partes del mundo se están viendo acontecimientos raros que nunca, hasta aquí en El Salvador está pasando.
el cielo de arriba. Nadie se sabe qué es. Solamente que ahí estaba, es decir, casi perfecto. En China aparecieron 14 luces perfectamente alineadas, bajando desde el cielo hasta la tierra. Pero es que eso se puede hacer. Sí, es que eso lo están haciendo. Eso lo están haciendo. Para engañar o someterle Es que lo temor que a la quieren, gente. lo que quieren es hacer eso, engañar y hacerle creer a la gente que el mundo va mal y que los únicos que tienen la solución son ellos. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con un líder a nivel mundial, un día de reposo a nivel mundial, que ese es el día que, el día domingo. Pero ahora cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos Apocalipsis capítulo 14, versículos del 7 al 11. El triple mensaje se proclama durante el tiempo del fin. Está ligado a la adoración y por tanto el sábado y la ley de Dios. El primer mensaje, Apocalipsis 14, del 6 al 7. Prepararnos para el juicio, cuya norma es la ley, y adorar al Creador, como nos recuerda el sábado. Segundo mensaje, Apocalipsis 14, 8. Apartarnos de los sistemas religiosos que rindan una falsa adoración. Y el mensaje del tercer ángel, que está de Apocalipsis 14, del 9 al 11, decidir a quién y cómo vamos a adorar. ¿Qué va a pasar en el tiempo del fin? O acepta la marca de la bestia, o acepta el día del Señor. Sello. ¿A quién vamos a adorar? Recuerde lo que dice Apocalipsis. Las 7 copas de la ira de Dios van a caer sobre aquellos que acepten el qué? La marca de la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia? El día domingo, pero no en sí el día domingo. La marca de la bestia es la imposición obligatoria del día domingo como día de descanso. Que pusieron la vacuna y que esa es la marca de la bestia. No, hermano, eso no es así. Que están poniendo chip, que eso no es así, hermano. Cuando usted va a la Biblia, el Espíritu Santo le revela cuál es la verdadera marca de la bestia. Y la marca de la bestia es cuando impongan un día falso de adoración a Dios. Cuando nosotros sabemos que el día verdadero de adoración a Dios es el día sábado. ¿Nos vamos a salvar por guardar el sábado? Sí, nos vamos a salvar por guardar el sábado, porque si guardamos el sábado estamos obedeciendo a Dios y sus mandamientos. ¿Nos vamos a perder por no guardar el sábado? Sí, porque estamos desobedeciendo. Es que, hermanos, esto es tan entrelazado una cosa con la otra, pero si algo les sabe decir, es que usted ha elegido el mejor día para adorar a Dios, que es este día, el día sábado. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, es nuestro mayor deseo.